Hemos llegado a la pregunta número 22 y espero que todo el resto de las anteriores preguntas haya sido de gran bendición para ustedes. Y ese es mi deseo, que podamos compartir estas enseñanzas bíblicas para todas las iglesias. No con el objetivo de crear alguna división entre nosotros, sino más bien de que todos nos identifiquemos con la mente de Cristo para que así todos pertenezcamos al cuerpo de Cristo, siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo. También tengo otra pregunta para usted, Pastor Henry. ¿El justo juicio de Dios consiste en padecer por creer en el Evangelio? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encontramos acá que el apóstol Pablo les habla a los hermanos de Tesalónica y les dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Por qué el justo juicio de Dios? Porque cuando yo comienzo a practicar el Evangelio, en mí se está haciendo un juicio justo. Pero por causa de ese juicio justo, entonces está sacando de mí todas aquellas actitudes que no compaginan con el Evangelio, con la práctica del Evangelio. Y entonces yo comienzo a padecer porque ya no hago lo mismo que hacen las demás personas. Entonces las demás personas me dicen: pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted esto? Y te comienzan ya a sacar y alejar, y usted comienza a padecer por causa de ¿qué? De practicar el Evangelio. Ese es el justo juicio, porque hay dos clases de padecimiento. Es mejor, y es lo mejor, que padezcamos por causa de practicar el Evangelio, y no que padezcamos por no practicar el Evangelio, que es por practicar el pecado. ¿Sí ves dos clases? Por eso el justo juicio se hace en la práctica del Evangelio, pero el juicio que no es justo se hace en la práctica del pecado. Quiero aclarar esto. En las cortes se juzga porque las personas cometen errores, cometen asesinato, robos, cometen violaciones, cometen diferentes clases de pecado. Entonces, padecer por el pecado es el juicio que pertenece al mundo. Pero cuando usted quiere estar en su vida el justo juicio, es cuando usted ya deja de practicar el pecado, y entonces en usted está funcionando ¿qué? El justo juicio. Y por causa de practicar el Evangelio usted padece, no hay problema, porque así dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Los apóstoles, por predicar el Evangelio, padecieron ¿qué? Cárceles, fueron azotados, fueron vituperados, fueron perseguidos. Pero eso es por padecer ¿qué? El justo juicio de Dios en ellos. Y quizás por usted llevar una vida ya aparte del pecado, usted va a padecer desprecios de muchas personas, va a padecer quizás hasta injuria de muchas personas, y usted no puede decir nada, porque usted no puede devolver ¿qué? Mal por mal. Sino nosotros tenemos que, si nos ofenden, si nos aborrecen, nosotros tenemos que hacer ¿qué? El bien. Eso es un padecimiento, de que usted pudiendo defenderse no lo puede hacer. En cierta ocasión un hermano que antes en su vida practicaba la lucha libre, y de pronto va por la calle, ya él es pastor, y se encuentra con un hombre, y el hombre lo insulta, le da golpes y todo, y lo bota por allá a un pantano, y él pensando: yo con todo lo que sé, yo podía este hombre solamente con una llave y ya. Y él tuvo que padecer por practicar ¿qué? El Evangelio. Cuando se encuentran a este hombre que lo había golpeado y lo había lanzado por allá, le dicen: mire, usted cometió esto con el pastor, esto y lo otro. Dice: yo no me acuerdo, yo estaba borracho, qué pena. Entonces este hombre va y le pide que lo disculpe, que él no se acuerda que haya cometido eso.
Por eso es necesario que nosotros practiquemos el Evangelio. Por eso dice el libro de primera de Pedro 2:15, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagáis callar, ¿qué? La ignorancia de los hombres, ¿qué? Insensatos. Vamos ahora a la pregunta número 23.